Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández con clase de ajedrez, donde estamos viendo el presente mes el ciclo de partidas del genial David Bronte. Aprovechamos también de contar un poco de las vivencias de Bronte con respecto a algunas partidas importantes que disputó dentro de su carrera ajedrecística. Comentaremos ahora una interesante partida jugada en el torneo internacional de Gotemburgo el año 1955 con las piezas blancas el gran maestro alemán Unzicker enfrentando a David Bronte con las piezas negras. Corresponde a una defensa siciliana. Bronte comentaba que este había sido su segundo internacional y estuve bastante afortunado al hacer doblete y ganar ambos sin perder una partida. En la literatura ajedrecística se cita a menudo que en 1947 la FIDE instituyó un nuevo y muy equitativo sistema de competición denominado el Campeonato del Mundo. Dudo si esto reportó beneficio al arte del ajedrez y basándome en mi propia experiencia puedo afirmar que distó mucho de ser deseable. No estoy hablando de mi match con Bobbini para el Campeonato del Mundo de 1951, cuando el campeón poseía el derecho de no ganar ni una sola partida y podía retener el título con 24 tablas. Mi observación es completamente diferente. En el torneo internacional de 48 estábamos luchando por las 5 primeras plazas que daban acceso al torneo de candidatos. Finalizado el torneo, la FIDE aumentó el número de pretendientes de 5 a 10. A los 5 participantes en el torneo de La Haya Moscú del 48 se les concedió el derecho de disputar el próximo torneo de candidatos. Pero cuando en el torneo de candidatos de 1953 Kerry, Rechesky y yo mismo empatamos en el segundo puesto, la FIDE decidió organizar un torneo entre nosotros para decidir quién jugaría en el próximo internacional. Solo después de mi protesta, la FIDE revocó su decisión y nos permitió luchar por conseguir una plaza en el siguiente torneo de candidatos. En el torneo internacional de 1958, en el que finalicé a solo medio punto detrás de los vencedores, la FIDE, en cambio, no aumentó el número de jugadores para el siguiente internacional. Mientras tanto, Bobbini había propuesto una regla aceptada por la FIDE de que no podían disputar el torneo de candidatos más de 3 jugadores soviéticos. Al introducir esta prudente idea, limitaba el número de sus más peligrosos rivales a solo 3. Otra jugada extra-ajedrecística del campeón de todos los tiempos. Pero no iré tan lejos afirmando que el sistema de la FIDE carece totalmente de sentido. Durante el torneo del Avro de 1938 se aceptaba que los mejores jugadores de aquel tiempo eran el Dr. Alekhine, Capablanca, el Dr. Ewe, Keres, Fine, Rechesky, Flor y Bobbini. De acuerdo con esta opinión generalizada, en septiembre de 1946, Bobbini invitó al Dr. Ewe, Keres, Rechesky, Fine y Smillo a firmar un acuerdo sobre el campeonato del mundo. Estos, con la excepción de Ruben Fine y la de Naidor y Boleslaski, disputaron el famoso torneo de La Haya Moscú en 1948. No existía ninguna duda de que se trataba de los 5 mejores jugadores de la época. ¿Por qué entonces se necesitaba imperiosamente el sistema de la FIDE? En su libro La historia del ajedrez, el gran maestro Harry Golombe, gran maestro británico, sugirió incluso un nuevo sistema para medir el éxito de un gran maestro. Dijo que a pesar de que en el torneo del Avro, y fue en Holanda, Keres y Fine empataron en el primer y segundo puesto, el candidato para el campeonato del mundo que más había impresionado era Bobbini. Tal vez Golombe intentaba así justificar las negociaciones secretas que se llevaban a cabo por aquel tiempo entre el Dr. Alekhine y Bobbini. Después del torneo internacional de Ámsterdam de 1964, en el que conseguí el sexto puesto, la FIDE, de acuerdo con el nuevas normas, nos eliminó a Stein y a mí y concedió esta plaza a Rechesky y Portisch, que se habían clasificado por debajo de nosotros. 30 años más tarde, todavía recuerdo que una vez finalizado el torneo protesté ante la FIDE y sugerí que mediante una ronda extra se aumentara el número de participantes en los matches de candidatos. Esta proposición estuvo en la agenda del Congreso de la FIDE de Tel Aviv, coincidiendo con la celebración allí de la Olimpiada. Mi propuesta fue apoyada oficialmente por algunas federaciones. Fue rechazada con el argumento de que no era posible cambiar las reglas de clasificación mientras estaba en marcha el ciclo de 3 años. Ahora solo me hago una pregunta. ¿Qué sucedió entonces en el torneo internacional de 1948
cuando las reglas fueron modificadas después del torneo. Y ahora, en el momento de decir cómo llegué a jugar en Gotemburgo, unos 2 o 3 meses antes del torneo recibí a medianoche una llamada telefónica de Paul Keres, el estoniano. Tras disculparse por lo avanzado de la hora, solo me hizo una pregunta: David, ¿tienes algo en contra de Gotemburgo? Nos comprendimos inmediatamente y contesté sin dudarlo: nada. Vamos a jugar en el torneo internacional. Ya veo por qué la pregunta de Gotemburgo debe ser una bonita ciudad. Gracias, dijo Keres, y así conseguimos la oportunidad de salir de nuevo al extranjero. Esta fue la única razón por la que rehusamos jugar con Reshevsky por un puesto en el siguiente torneo de candidatos. Por ello Reshevsky se clasificó de forma automática. Desafortunadamente, este no aprovechó su oportunidad y hasta hoy me pregunto el por qué. Cuando conquisté el primer puesto en Gotemburgo, eran también 5 los que se clasificaban, pero a la conclusión del torneo, la FIDE permitió una vez más que 4 eliminados disputaran el torneo de candidatos de Ámsterdam de 1956. A la vista de los hechos, ¿podemos considerar realmente justo el sistema de la FIDE? Hoy día mencionaré, ustedes pueden ver que la ronda de candidatos, que acaba de finalizar hace poco, en abril, torneo candidato, donde se clasificó un gran maestro ruso que va a jugar al final del campeonato del mundo con Magnus Carlsen el 21 de noviembre, en noviembre, si no me equivoco. También ha tenido modificaciones y se van a hacer modificaciones. Constantemente hay modificaciones porque lamentablemente siempre de una u otra forma hay abusos en la obtención del título de campeón mundial para llegar a eso. Veremos entonces esta hermosa partida disputada por un Seeker con las piezas blancas enfrentando a Braunstein en el torneo internacional de Gotemburgo el año 1955. Una famosa defensa siciliana. Con las piezas blancas, un Seeker, gran maestro alemán, y con las piezas negras, David Braunstein, el gran maestro ruso. El partido comienza con E4, C5, caballo F3, D6, los signos de admiración son de Braunstein. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, otro signo de admiración. Se conoce esta apertura como la variante Najdorf de la defensa siciliana, a pesar de que Karl Oposenki la jugara antes que el propio Najdorf. Esta jugada trata de alejar al caballo blanco del centro y de frenar el avance del peón E, teniendo en mente el plan D6, D5, que lo veremos en esta partida. Alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, enroque corto, alfil E3, dama C7, A4, B6, dama D2, alfil E6, torre F D1, torre C8, importante jugada para impedir caballo D5. Dama E1, veremos que si el blanco jugase caballo D5, venía alfil por D5, E por D5 y dama por C2. Por lo tanto, el blanco juega dama E1, dama B7, torre D2, caballo B a D7, F3, y ahora el importante golpe de actividad en el centro por parte de las negras, D5. Este golpe representa siempre una de las aspiraciones de las negras en la defensa siciliana, pero son necesarias algunas jugadas defensivas y preparatorias antes de que se disponga de la oportunidad de atacar el peón más importante de las blancas, el peón del rey. Un Seeker juega E por D5, Braunstein contesta caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, torre A D1. Normalmente cualquier jugador retrocedería con el alfil a E6, pero Braunstein, sin ningún inconveniente, juega caballo F6. Esa sería la jugada, ¿no es cierto?
Bien. Entonces quedamos caballo C1, saliendo para proteger mejor el flanco del rey y los peones de la dama también. Y ahora la jugada de Bronte. E4. Ha llegado el momento de avanzar hasta tierra de nadie para presionar sobre F3 y convertir G2 en un objetivo de ataque. Dama F2, alfil C5, alfil por C5, y ahora muy buena jugada, B por C5, dama E3, torre E8, sigue la presión sobre el punto E4, F4 obligado, ¿no es cierto? Estaba la amenaza E por F, y ahora C4. Con otro peón negro se une al ataque con la clara intención de romper la cadena blanca de peones y crear nuevas debilidades en el campo blanco. B3, torre A C8, H3, alfil E6, buena jugada, desalojando D5 para el caballo negro. Rey H2, estaba la posibilidad de jugar G4 y las negras podían haber contestado caballo D5, dama por E4, dama B6 jaque, dama D4, dama B8, torre F1, C por B3, C por B3, torre C a D8, torre D a D1 y G5, con gran actividad de las piezas negras. El enroque blanco peligrosamente abierto. Tenemos después alfil E6, rey H2, dama C7, torre D6, A5, buena jugada, B por C4, alfil por C4, caballo B3, alfil por E2, dama por E2, y ahora excelente movida. E3. Un peón realmente muy activo que ya empieza a soñar con los cuentos de hadas en los que los peones se convierten a veces en reinas, comentaba Bronte. Pero entonces, ¿qué sucede con la dama de E2? ¿Puede una simple movida de peón apartar del juego una pieza tan fuerte? Evidentemente no, y por eso requiere cierta colaboración. Caballo E4. Tapando, ¿no es cierto? La dama blanca tiene que venir a defender el peón de F4, bien digo. Dama F3, caballo G5, dama G4. Los movimientos del caballo negro son geniales. Caballo E6, torre E4, H5, atacando la dama y abriendo una ruta de escape para el rey negro. Dama F3. Acá lo más simple era haber jugado caballo por F3. Pero jugó Bronte. Era más simple tomar el peón F con el caballo. Pero en apuros de tiempo no me percaté de ello e hice una jugada más natural. Claro, ustedes me preguntan qué pasa si en este momento las negras juegan eso, entonces las blancas juegan eso, se recupera inmediatamente la pieza. Y si se toma con la dama, se captura así. Entonces tenemos caballo G5, torre por E8, jaque, torre por E8, dama G3, dama por C2, torre D5,
Y acá dice Bronte, muy apurado el reloj, no tenía tiempo para pensar y tuve que guiarme exclusivamente por mi intuición. E2. Y si ahora las blancas juegan caballo D4, viene simplemente dama E4. Entonces juegan torre por G5. Buena jugada, dama, E1, dama. Torre por G7 jaque, rey H8. Dama G5 amenazando mate a la siguiente movida. ¿Alguien ve cómo el blanco, digamos, el negro se escapa de esta situación? Es una jugada realmente genial. Dama por G2 jaque. Obligado a tomar con la dama. Dama por G2. Si toma con rey, recibe mate. Torre E2 y las blancas abandonan. Una excelente partida y bello remate de David Bronte derrotando al gran maestro alemán Unzicker. En el famoso torneo de, si no me equivoco, de torneo internacional, claro, en el torneo internacional de Gotemburgo. Una linda partida. Esto realmente nos maravilla el año 55. Estas partidas son realmente hermosas, vale la pena reproducirlas una y otra vez para ir viendo la enseñanza del ajedrez estratégico y táctico. Para aquellos que deseen ver más partidas de Bronte, Miguel Tal, Alekhine que tengo, Capa Blanca, etcétera, los clásicos del ajedrez, les recomiendo mi canal en YouTube, que está a nombre mío, donde aproximadamente ya superamos los 200 videos de ajedrez que tenemos ahí para los estudiosos que deseen ver más partidas con respecto a esto. Se suscriben o pueden visitarlo y verán todo ese material. Muchas gracias. Eso ha sido todo.